Gente, Você. vamos a recorrer hoy el día Colonia del Sacramento acá en Uruguay. É isso aí, vem com a gente. Mírame este modelazo del año. Compré una así. onde, moça? ¿Para dónde? Para as estrelas. Y en el horizonte se vislumbra la estación de tren de Colonia. Antes vimos donde está el centro cultural, hay unos rieles que llegaba el tren a la estación y nos comentaron que le daban la vuelta para que siguiera el tren. Otra época, otra tecnología. Bom, Colônia do Sacramento foi declarada pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade. Então é uma cidade muito turística, tudo muito bem conservado e tudo muito lindo. Mira, en 1678 fue fundada por, ahí está el nombre de la calle, por Manuel Lobo, la ciudad de Colonia do Sacramento, colonia portuguesa, que después de eso, en rifi rafe, bien y va, estuvo en disputa entre los portugueses y los españoles. Mira, entonces todo eso es el muro, la muralla, fue reconstruida, que defendía a Colonia de los ataques extranjeros. Mira, un señor muy amable en la oficina de turismo nos dio esto y nos rayó todo el mapa. Essa parte sería toda esta parte. Y esa es la que estamos relatando por todo el video. Y esa que también filmamos, que es la Plaza General Flores, que es la principal. Y bueno, el resto no tiene muchas cosas, pero la parte más, digamos, más turística sería esta. Está lindo. Me picó un mosquito ahorita en el brazo. Mira, aquí atrás tenemos la calle de los Suspiros, que lleva directo al Río de la Plata.
Então, essa calle de los Suspiros se llama así porque era una calle que pasaba las mujeres prostitutas. Entonces era por aquí que hacían su trabajo, digamos. En esa casa que está acá y en esta eran como los locales que eran permitidos hacer las cosas que las prostitutas hacen. Y el guía nos comentaba que acá en Uruguay es un estado laico y entonces ellos tienen la profesión. Mi esposa está por los mosquitos. desde que llegó no para de matar los zancudos. Desde hace un tiempo que la profesión de profesional del sexo está legalizada acá en Uruguay. Entonces, digamos que se puede trabajar y después de algunos años se puede jubilarse y todo, tener la pensión, lo que sea. La única condición que nos contó el guía es que de 15 en 15 días las mujeres, sí o sí, las mujeres o los hombres que trabajan con eso, sí o sí tienen que hacer exámenes quincenalmente. O sea, a cada 15 días tienen que hacer exámenes para saber cómo están. Qué loco, ¿no? Bueno, aquí estamos. Mi querida esposa recibió unas clases de historia. Pase adelante, por favor. Pase adelante. El guía nos dijo. Ajá, está justo en el centro, ahí está. Buenas tardes. Adelante. Adelante, que se está grabando desde El guía nos dijo que ese es un ejemplo de las casas que se construyeron hace muchos años, y mi esposo todavía está matando los zancudos desde que llegó. Sí. ¿Okay? Entonces, esa casa que tiene las paredes blancas así, como muy actual, son las casas que fueron hechas por españoles. Y acá las casas que son hechas por piedras son casas hechas por portugueses. Eso es correcto. Y bueno, nos contó otras cosas, que por ejemplo las españolas, la pared como que empieza en el piso y va al techo, separando un cómodo del otro. Y las portuguesas no, siempre empiezan en el piso y no se llenan hasta el techo, se queda un poquito antes. Entonces por arriba todas las casas, todos los cómodos de la casa se unen, digamos, no es algo muy separado. Y allá, por favor, ese es el faro. Entonces aquí en estas ruinas se levanta el faro de Colonia. Entendemos que tiene costo la entrada. Uruguay.
11 minutos más tarde. Faro. Estas son unas casas. Ese es Museo Colonial. Entonces, tenemos el Museo Colonial, que esta casa es parte del Museo Colonial, de que ella también. Y como mencionó Helen, esta es construcción portuguesa, un solo piso y las tejas. Y esta es construcción española. Acá, esas tejas las hacían los esclavos con los muslos. Entonces, El guía estaba nos diciendo que como esa es una casa, me parece una mezcla, porque tiene las tejas, ¿se llama tejas? sí. Tiene las tejas portuguesas, digamos, y las paredes son españolas, porque las casas portuguesas, las paredes son hechas de piedras y no de cemento. Sí, puede ser. Entonces esas tejas las hacían los esclavos con los muslos y quedaban de esa forma, qué peculiar. Y es hermoso porque las otras no tienen, pero las tejas tienen como florecitas arriba, esto se ve bonito. Entonces, mira, este tipo de calle portuguesa sin acera y esta es tipo de calle española, recta y con acera. Esas calles, como pueden ver, tiene como Una caída en forma de V. caída. Sí, tiene una caída y es por un motivo que las casas antiguas no tenían baño y tampoco tenía cloaca. Entonces estaba así porque se pasaban los desechos de lanzaban. las casas. Se pasaban por aquí y cuando decían baja el agua, como que gritaban de sus casas, supongo, baja el agua, quiere decir que va a pasar por la calle agua con cositas. Así es. Pasar así. ¿Por qué? Porque no hay semáforos. Solo dos, ¿no? Solo dos. Paseamos por la Plaza de los Toros y los chicos de la seguridad amablemente nos llamaron un taxi. Así que estamos esperando para volver a la parte turística, digamos, más turística, el centro histórico de Colonia. La pedra.
Buenísimo, gracias. Te vamos a pedir algo. Vamos hacia la terminal de Fluvial, Perfecto. pero con una parada técnica en las letras de Colonia, ¿te parece? Muy bien, señor. Buenísimo. Ahí le sacamos fotos si quieren. Buenísimo. Unos momentos después. Mira, esto es importantísimo. Este es el tipo de enchufe que utilizan acá en Uruguay. Apename. Gente, esta ha sido una majestuosa visita a Colonia del Sacramento. Historia, cultura, diversión, tranquilidad. Bajarle 2 cambios, naturaleza. Todo lindo, todo bonito, todo tranquilo, todo muy caro. Não, nós brasileiros falamos que quem converte não se diverte. Então, assim, se você quiser vir pra cá, lógico, reserve os seus dólares. Claro. Mas se você for converter, você vai pensar, tipo, não, talvez não seja melhor eu ir, mas é bacana, é uma experiência incrível. Mira, pueden entrar por tierra aquí a Colonia del Sacramento. Nosotros vinimos en ferry en Colonia Express, pero también lo pueden hacer en buquebús. Está bueno, está lindo. Tem várias maneiras de ver, exatamente. E tá muito bonito tudo, vale a pena. Comida, as pessoas são muito educadas. Muy amable. O local é muito lindo e vale a pena. A questão é realmente, algumas pessoas podem achar que é extremamente caro, porque tem que fazer a conversão, né? Então, mas é um dia diferente, né? A gente veio fazer um bate-volta, digamos, e foi tudo muito lindo e realmente o preço é um pouco mais elevado, mas e também os pernilongos quase levam a gente. A mí me destrozaron los Mas é lindo, mas é lindo. A gente gostou muito e queremos vir com mais tempo para aproveitar mais a cidade. Porque é linda. Sí, esperamos que les haya servido y les haya gustado. Si no han venido, se motiven, es ahorrar un dinerito y bueno, pasarla bien, de verdad que sí. Está linda esta escapada para Colonia del Sacramento. É isso aí. Así que si les sirve, lo pueden compartir, lo pueden divulgar o simplemente vacilarlo. Se la vi. É isso aí, muito obrigada a você que nos segue. Se você não nos segue nas nossas redes sociais, vai lá, segue a gente. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Mentira, mentira. Deixa um like nesse vídeo
y hasta la próxima. Un cariño, un abrazo. Chao. Váyalo.